Es una bendición poder estar delante de usted para compartir la palabra de Dios. Soy el pastor José Vallejos y le invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos, el capítulo 12. Romanos, en el capítulo 12, dice así el verso 1: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Te pedimos, Señor, de que tú nos bendigas a través de tu palabra. Habla, Señor, en nuestro corazón, pues te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. La figura que presenta el apóstol Pablo en este libro de Romanos es la figura de un sacrificio. En el pasado los sacrificios fueron muy comunes. Personas iban a lugares altos, edificaban ahí su altar y ofrecían sacrificios a sus dioses. El apóstol Pablo nos habla ahora de un nuevo sacrificio. Ya no un sacrificio por el pecado, porque Cristo ya murió por nosotros. Ahora está hablando de el sacrificio que nosotros los cristianos debemos hacer. Y es que nosotros necesitamos presentarnos delante de Dios y entregarnos para que podamos ser útiles para Él. Muchos años atrás, un hombre recibió un mandato de Dios, Abraham. Dios le dijo a Abraham: yo quiero que me ofrezcas a tu hijo primogénito. Y él llevó ahí a Isaac hacia el lugar del sacrificio. Isaac le preguntó a su padre: Padre, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego, tenemos el cuchillo, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham dijo: Jehová os proveerá. Jehová nos va a proveer. Y ellos fueron al lugar designado por Dios. Abraham e Isaac levantaron ahí el altar, y cuando estaba listo todo, de pronto Isaac vio que su padre comenzó a prepararlo a él para el sacrificio. Los sacrificios normalmente se realizaban primero matando al animal, y luego, una vez matado el animal, puesto sobre encima del altar. Pero esta vez Isaac estaba puesto vivo. Él estaba ahí atado. La palabra de Dios no nos cuenta que Isaac quería liberarse, o que le rogó a su padre que lo bajaran ahí, o que no lo ataran. En ninguna manera. Isaac fue voluntariamente para hacer el sacrificio de Dios. No entendía exactamente qué es lo que estaba pasando, pero sabía que Dios tenía un plan, y él estaba dispuesto para sujetarse a ese plan de Dios. El apóstol Pablo nos dice ahora a nosotros: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El ruego de Pablo realmente es el ruego de Dios. Es el deseo de Dios que usted y yo nos presentemos delante de Dios y nos ofrezcamos a Él, no cuando estamos viejos o ya nuestra vida no tiene mucha utilidad. Dios quiere que nos presentemos ahora. Mucha gente dice: sí, bueno, pastor, déjame vivir mi vida primero y luego después voy a ir a la iglesia. Después voy a arreglar mis cosas con Dios. No. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que ahora nos presentemos delante de Él como un sacrificio vivo. Pero no solamente como cualquier sacrificio. Dice la palabra de Dios: sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Muchas veces la gente pensaba de que a Dios no le interesaba realmente qué es lo que se ofrecía como sacrificio. Pero cuando usted va hacia su Biblia y va hacia el libro de Malaquías, va a encontrar el reclamo de Dios. Dios le dice allá a Malaquías: ¿por qué me están ofreciendo
esas ovejas enfermas, esas ovejas con las patas quebradas, esas ovejas que están manchadas. A ver, ofrécela a tu príncipe, a ver si tu príncipe te las va a aceptar. La gente pensaba, bueno, no importa lo que yo presente a Dios, porque después de todo, igualito se va a quemar. No. Dios quiere lo mejor. Y es por eso que Dios demanda de nosotros un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. No agradable a mí o a usted, tiene que agradarle a Dios. Recordamos nosotros el sacrificio de Caín y Abel, cómo Abel ofreció su sacrificio para Dios y Dios aceptó su sacrificio. Y cómo Abel presentó su sacrificio a Dios y Dios rechazó el sacrificio de Abel. No fue agradable a Dios. ¿Cómo Dios puede aceptar de nuestras vidas? Dice la palabra de Dios en el siguiente verso, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que el Señor quiere es que nosotros nos presentemos delante de Él, no de acuerdo a la manera de vivir del mundo. Esa palabra dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse es presentarse de acuerdo al modelo del siglo. En el pasado, esta palabra conformar se usaba para referirse a un molde. Por ejemplo, alguien quería hacer un molde para hacer sombreros. Entonces tenía su modelo dependiendo de la medida y comenzaba a trabajar ahí. Tal vez usted, porque por lo menos me pasó a mí, siendo niño en la escuela, me enseñaron a tejer en canastas de paja. Y teníamos que llevar nuestro modelo, nuestra caja de madera, y comenzamos ahí a tejer utilizando la caja de madera como nuestro molde. ¿Qué iba a salir? Exactamente de acuerdo al modelo. La palabra de Dios dice, no te conformes a este siglo. La palabra siglo tiene varios significados en la Biblia. Uno, habla de el universo, por eso la palabra original es la palabra cosmos. Habla del universo, todas las estrellas, los planetas, todo lo creado. El otro uso de la palabra cosmos habla justamente de el control del diablo sobre el mundo. Él es el príncipe de las tinieblas de este siglo. También la palabra cosmos tiene que ver con la mundanalidad, con todos nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, no os conforméis a este mundo. No podemos seguir viviendo de acuerdo al modelo del mundo, de acuerdo al molde del mundo. Muchos nos dejamos llevar por la moda. Si ellos se visten así, yo me visto así. Si ellos escuchan esa música, pues vamos a traer esa música a la iglesia, voy a traer esa música a mi casa. No, pero ahora se están usando esas figuras para YouTube, para Facebook. Bueno, vamos a traerlas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayendo el mundo a mi propia vida. Lo que Dios quiere es más bien que yo sea transformado. Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra transformados tiene que ver con la palabra metamorfosis que usted conoce. Ese proceso por medio del cual una larva se convierte en ¿qué? En una mariposa. Esa transformación es la metamorfosis. Lo que Dios está buscando de nosotros es una metamorfosis. Es que nosotros estemos dispuestos a cambiar nuestras vidas. Dejar el mundo y el sistema mundano para comenzar a vivir de acuerdo al molde de Dios.
¿Cuál es el molde de Dios? Lo encontramos nosotros en su palabra. Dios nos dice exactamente qué es su voluntad. Si yo hago lo que la Biblia dice, voy a ser agradable para Dios. Dice la palabra del Señor, sino transformaos. ¿Sabe qué? Dios no dice que Dios nos va a transformar. Él dice que usted y yo tenemos que tomar la decisión de transformarnos. Es una decisión personal. Vamos a aceptar el mandato de Dios y dejar el mundo y comenzar a vivir para Dios. O vamos a seguir siendo larvas y no cambiar en nuestras vidas. Solo nosotros podemos tomar la decisión. Dejar el mundo y vivir completamente para Dios. La decisión es suya. Que Dios le bendiga.